Cosas de comer preocupan, no te cuento las cuestiones sanitarias, porque desde luego sin salud no vamos a ninguna parte. Hoy hay manifestación de médicos en España y con ellos gran parte de los profesionales sanitarios, asociaciones científicas, estudiantes, decanos de las facultades de medicina, hasta los farmacéuticos. Lo hacen contra un borrador del Estatuto Marco de Sanidad y protestan por cosas que nos afectan muy directamente, porque si los médicos no están a gusto, si se marchan de España ahora que apenas hay profesionales o que se reclaman muchos más, mal nos va a ir. Vamos a preguntar a don Víctor Pedrera, médico de familia en Alicante y secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Don Víctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ¿cuáles son sus principales quejas? Así, 2, 3, que las entienda la gente de la calle, los que acudimos al médico. Perfecto. Bueno, tenemos un estatuto marco que es la norma que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores de la sanidad pública, que en el caso concreto del colectivo médico es claramente discriminatorio. Y digo claramente discriminatorio por 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, porque es un estatuto que intenta igualar categorías profesionales que tienen mucha menos formación que el médico. Podemos, por ejemplo, el caso de fisioterapeutas, enfermeros, profesionales que tienen una formación 1/3 de la del médico a un mismo nivel. Por otro lado, nos margina en lo que son las jornada laboral. Sabemos que tenemos un gobierno que lleva unos años, ¿no? Que lleva ya en su cartera las 37 horas y media, que incluso hablan hasta de rebajarlo a las 32, y a los médicos se les sigue obligando a hacer 48 horas de forma cuatrimestral, lo que quiere decir que hay meses que tienen que hacer 70 y 80. Se nos impone trabajo extra por debajo de la hora ordinaria. En definitiva, que tenemos unas condiciones laborales totalmente distintas y en menores condiciones que el resto de trabajadores. Efectivamente está el tema de las guardias, ¿verdad? ¿Cómo va eso? Bueno, eso es un tema que desde hace ya muchos años la Administración lo utiliza como el comodín para, con plantillas bajas de médicos, dar servicio 24 horas al día, 30 días al mes. Evidentemente, lo que está provocando es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos médicos a la fuga. El sistema sanitario es un sistema que nuestra sanidad pública está invitando a nuestros compañeros, lo estamos viendo año tras año. Cada vez son más los médicos jóvenes que optan por el extranjero y desgraciadamente estamos viendo en los últimos años que cada vez más médicos optan por la medicina privada, saliéndose de la medicina pública a la privada. Es una circunstancia obvia que no se puede solucionar aumentando plazas de facultades de medicina. Se tiene que solucionar mejorando las condiciones laborales, porque si esas no mejoran, los médicos seguirán teniendo tendencia a salir del sistema sanitario público cada vez con más frecuencia. No solamente tienen ustedes problema en la remuneración, es que además tengo entendido que les cierran la posibilidad de hacer compatible la presencia en la sanidad pública y la privada, que era uno de los recursos que tenían, porque muchos grandes médicos pues tenían una jornada laboral en la pública y luego su propia consulta. Sí, pero fíjese que esa, digamos, incompatibilidad se ceba exclusivamente en el colectivo médico. El borrador de estatuto impone a los médicos que terminan su formación, a los que acaban el MIR, 5 años de obligatoriedad de trabajar exclusivamente en la pública para, no sabemos en base a qué, pero el resto de trabajadores, por ejemplo, un enfermero que acaba su formación de grado, no tiene esa incompatibilidad. En definitiva, yo entiendo que eso, el objeto que tiene es intentar atraer médicos a la medicina pública, pero el resultado final va a ser todo el contrario. Médico que se le obligue por narices a tener que trabajar solo en la medicina pública y renunciar en su tiempo libre a ejercer fuera de ella, pues posiblemente lo que se plantea es no trabajar en la medicina pública y dedicarse al 100% a trabajar fuera de ella. Claro, es que es tremendo. Hay también un asunto que preocupa mucho a la gente, que es las diferencias entre las comunidades autónomas, el que seas atendido de una manera en otra de otra, que las coberturas no sean las mismas. Ustedes, entre otras cosas, creo que padecen que hay desigualdades salariales entre comunidades autónomas. Y tanto que las hay. De hecho, la guardia, por ejemplo, la hora de guardia, que es una hora que se paga por debajo de la hora ordinaria, en Ceuta y Melilla, que es el territorio que gobierna este ministerio, se está pagando en torno a los 23 euros brutos. 23 euros brutos por estar interviniendo una persona a las 4 de la madrugada. Las diferencias salariales oscilan hasta casi un 30-40% de unas comunidades a otras, en función de la negociación que se ha hecho en cada una de ellas. Pero vamos, el Estatuto Marco lo que regula son fundamentalmente las normas básicas
y esas normas todavía son tan bajas que en algunas comunidades pues, nos encontramos, como en el caso de Ingesa, que es lo que gestiona el Ministerio de Sanidad, con tarifas o pago de horas de guardia totalmente irrisorias, que son los que están provocando el problema que tenemos en esas dos ciudades autónomas. Claro. ¿Cuáles son las mayores diferencias? Quitando las comunidades autónomas, ¿dónde se gana más como médico y menos en España? Bueno, en principio las diferencias no son solamente en el salario, sino son también en las horas de guardias y diferencias en las condiciones laborales, es decir, la libranza de la guardia. Son diferencias muy, muy amplias y, en definitiva, si quisiéramos todo eso sumarlo, hay comunidades, por ejemplo, Navarra y el País Vasco, tienen unas condiciones muy por encima del resto de comunidades, y donde peor las tienen es en el caso de Ingesa, que es Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Verdaderamente, además, siempre lo mismo. Las comunidades más ricas, las más favorecidas, las que están en situación más en entredicho, apretadas una y otra vez, y también en cuestiones de medicina. Claro, captar y retener el talento es ahora muy importante, pero incluso el número de profesionales, que está por debajo de lo que necesitamos, ¿verdad? El número de profesionales contratados en la sanidad pública, porque profesionales en España hay de sobra. España es el primer país del mundo en número de facultades por cápita. Es el país del mundo que más egresados de las facultades de medicina está fabricando, y permítame la expresión, año tras año. Pero en la sanidad pública no los tenemos. Nuestra sanidad pública hoy por hoy, con este estatuto marco, con estas condiciones laborales, es incapaz de retener al colectivo médico, y eso es eso va a ser, no está siendo ya un problema serio para nuestra sanidad pública, y evidentemente no se soluciona, ya digo, fabricando más médicos en las facultades, sino se soluciona mejorando las condiciones y mejorando y teniendo un estatuto marco que de verdad satisfaga y equipare a los médicos españoles al resto de médicos de la Unión Europea, que desgraciadamente estamos muy por debajo. ¿Y este estatuto marco quién lo ha negociado? ¿Han contado con ustedes? Quiero decir, ¿diseñan un cuadro para la profesión médica? Entiendo yo que debe ser fruto de un consenso. Bueno, pues el consenso evidentemente no lo tiene, como es obvio, y hoy no vamos a manifestar porque no estamos el colectivo médico absolutamente en contra. El Ministerio negocia en una mesa que se llama el ámbito de la negociación, donde están representados todos los sindicatos que tienen representación en la sanidad pública. El colectivo médico somos un colectivo pequeñito, en torno al 14%, y por lo tanto nuestra capacidad de representación en estas mesas es muy, muy pequeña, y por lo tanto quien está tomando decisiones sobre cómo se negocian las condiciones laborales de los médicos, con qué condiciones tiene que trabajar el médico, fundamentalmente son sindicatos que tienen muy baja implantación en el colectivo médico, y esa es otra de nuestras quejas por la que nosotros pedimos un estatuto propio de la profesión médica, en el cual sea el médico el que negocie sus propias condiciones laborales y no vengan impuestas por colectivos o por sindicatos que apenas tienen representatividad en el colectivo médico, y que parece ser, y a la vista está, lo poco que les importa al colectivo médico. Ojo, porque la manifestación de los médicos este sábado, que arranca aquí en la capital en menos de 2 horas frente al Congreso y que finalizará frente al Ministerio de Sanidad, es un avance de una próxima huelga, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho nosotros ya les presentamos la convocatoria de huelga al Ministerio hace casi un mes, y el objetivo era no solamente demostrarles el enfado, sino abrirles la posibilidad de negociar directamente con nosotros, porque para negociar el gobierno solamente tiene 2 vías: o negocia a través de las cauces legales, que es el ámbito de la negociación, donde nosotros apenas tenemos representatividad, o negocia directamente con el Comité de Huelga, que es el que ha conformado en estos momentos la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico de Andalucía. Pues es don Víctor Pedrera, que nos está explicando por qué hoy los médicos van a la manifestación, y están a pique de ir a la huelga también. Muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.